Hola, consultores, segundo cuatrimestre, segundo año. Consultoría psicológica aplicada. Debemos adentrarnos ya en lo que es la antesala de la especificidad. Significa, se acabó lo que se daba. Ahora tenemos que girar en torno a lo que sería el punto de llegada de este bosque que recorrimos de primer año, para que en la culminación de este segundo cuatrimestre de segundo año tengamos claro ya la proa que nos llevará a recorrer el mar inmenso de la especificidad. Porque eso es lo que vamos a hacer en tercer año. Un largo recorrido en donde vamos a tener que atrapar todas las claves. Eso que estuvimos amasando como preparación, primero arduamente en primer año, luego en segundo año, ya adentrándonos un poco más dentro del terreno que debemos detenernos y que está culminando de alguna manera mirando allí nomás lo que sería el tercer año. Tercer año que ustedes saben es consultoría de cabo a rabo. Es decir, se acabó lo que se daba. Se acabó las vueltas. Significa que ya hemos atravesado lo que precede, lo que antecede, para decir tierra. Todo tercer año, que es lo que ustedes van a cursar el que viene, va a ser tierra abonada. Ahí ustedes van a tener que ser capaces de llevarse consigo, de atrapar, de apropiarse los tres grandes momentos que hacen a una disciplina y a una profesión. Por lo tanto, esta especie de entronque que hacemos con la génesis para adentrarnos decididamente en la estructura, debiera ser como los prolegómenos, lo que está anticipando lo que va a ser el recorrido del año próximo. Nosotros ya sabemos que el campo es el de los fenómenos psíquicos. Ya los aburrí con ese argumento. Ahora ya estamos en él. En consecuencia no queda más pretexto que empezar a posicionarnos en eso que reiteramos. Es lo que hace que esto sea consultoría psicológica y no otra cosa. Todo tercer año va a tener que ver con la problemática de la especificidad. Y nosotros ya sabemos qué tenemos en común dentro del campo de lo psíquico. Ahora tenemos que desplegar lo diferente. Es decir, como dijimos antes, aquello que hace desde los tres momentos a la identidad para que identifiquemos a la consultoría psicológica.
Por lo tanto, lo que nosotros debemos tener en el horizonte, la pregunta a la mano. Y allí vamos a decir de qué se trata cuando se trata de consultoría. Del ser, del sujeto, de la persona. Si de lo psíquico se trata. Y ya saben ustedes que cultores de la dialéctica, nosotros no vamos a eludir ningún núcleo duro que sirva a que ustedes puedan sentirse cómodos y seguros diciendo esto es consultoría psicológica. Por lo tanto, el despliegue del próximo año va a abarcar los 3 grandes momentos. Repito, pero grábenselo, porque ustedes van a salir de la institución estando en condiciones de responder a cualquiera, lo que es una exigencia académica cuando tienen un título oficial. Fundamentos epistemológicos. Y allí, para desembocar en lo psíquico, porque la consultoría se ocupa de un problema psíquico, solo se desemboca en lo psíquico si instalamos la referencia donde lo psíquico es una dimensión fundamental del humano. Y eso es el sujeto. Pero para poder dar cuenta del sujeto, no podemos obviar que el sujeto no es más que una dimensión del ser humano como tal. La trilogía que habíamos mencionado y que ya deben empezar a familiarizarse, trilogía 3, ser, sujeto y persona. Y aunque la clave conceptual nuestra es el sujeto, la consultoría, como algo anticipamos ya, va a tener que lidiar por la índole de su objeto y para establecer diferencias con el psicoanálisis y la psicología social, pero sobre todo con la psicología, pero con la paradoja de que va a haber que diferenciarse de los 3 disciplinas que ya existen, con verdadero enigma. ¿Dónde se sitúa la consultoría psicológica? ¿Se acuerdan que comentamos y preguntamos sobre esto? Ya tenemos la respuesta clara. No es psicología. Ley, psicólogos, historia. Tampoco psicoanálisis. Así fuimos capaces de sostener. Y ahí viene lo que señalamos anteriormente. ¿Dónde entonces? ¿Es la consultoría psicológica una tercera disciplina tan potente como la psicología del psicoanálisis? No. Porque la psicología y el psicoanálisis tienen el nivel de grado, es decir, al menos de licenciatura. Aunque ya recuerden que dijimos que el psicoanalista no es licenciado, es análogo, pero más prestigioso todavía. Por lo tanto, la consultoría tiene que estar a mitad de camino entre el secundario, que es el título que ustedes inician, y la licenciatura. Más cerca de la licenciatura que del secundario, pero todavía no licenciatura. Eso que es el nivel terciario, que está a mitad de camino en la licenciatura, que le sirve como, obviamente, camino ya recorrido, exige precisión conceptual. Porque solo si hay precisión conceptual, luego van a poder identificar cuál es el escenario de vuestra práctica. Todo tercer año es para eso. Pero no es solo para eso, sino que para tratar de poner en escena la especificidad, no podemos sino situarlo dentro del escenario mayor.
Es decir, ¿de qué fenómenos psíquicos se ocupa la consultoría psicológica? Esa es la especificidad. Pero para poder caracterizar de qué fenómenos psíquicos se ocupa la consultoría psicológica, tenemos que volver sobre lo psíquico. Pero para dar cuenta de lo psíquico, tenemos que volver sobre la persona. Y para dar cuenta de la persona, sabemos que el mundo en el que la persona se particulariza es el de una estructura social. Ven como uno vuelve una y otra vez a hacer síntesis para que ustedes no se pierdan. No para complejizarlo, sino para, al contrario, dentro de lo que ya es complejo, precisarlo. Ya a esta altura ustedes debieran estar cansados ya de que reitere estas cosas. Pero parece que es necesario para que ustedes se sientan seguros y sepan responder dónde se ubica una carrera terciaria. Que a veces me sorprende que ustedes no tengan ya la seguridad de la respuesta. Ante una preguntita les contesto. La terciaria se sitúa en el nivel superior. Está a mitad de camino de la licenciatura, pero ya está en ese plano. Y es el plano que sigue al secundario. Por eso es terciario. Pero ese terciario, contesto a la pregunta, terciario está dentro del nivel superior, donde está también la licenciatura. Continúo entonces. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a necesitar hacer en el recorrido del año próximo es articular los distintos escenarios que hacen posible que ustedes tengan esa síntesis final que responde a la pregunta que es la consultoría psicológica. Y esa respuesta debe englobar los tres momentos. Ya estoy, le voy a torturar con esto. Lo teórico, que son los fundamentos epistemológicos, van a tener, y seguramente un tercio de la cursada del año próximo para eso. Luego, ustedes van a tener que recorrer todo aquello que permita que ustedes atrapen con certeza y seguridad el segundo momento, que es los procedimientos metodológicos. Para finalmente, en el tercio final del año próximo, ahí sí, aleluya, ahí sí los recursos de la técnica, ahí sí van a tener casos clínicos, ahí sí van a disponer de aquellas herramientas que necesitan para ejercer la práctica. Pero como ven, es todo un movimiento envolvente en el que recorremos juntos durante todo tercer año, sin solución de continuidad, esos tres momentos que los habilitan a ustedes para ostentar el título de nivel superior de consultor psicológico. Ya estamos haciendo el surco para el tercer año. Y eso va a ser clave. Porque todo el esfuerzo que hicieron durante estos 2 años solo va a adquirir verdadero sentido cuando sean capaces de poder responder de manera integral a esa pregunta, finalmente, que es la consultoría psicológica. Lo primero que vamos a ver es ser, sujeto y persona. ¿Y por qué vamos a ver ser, sujeto y persona? Porque justamente ese es el mapa del territorio donde debemos ubicar lo psíquico. Para en lo psíquico, el objeto de la consultoría psicológica. Recuerden lo que ya habíamos señalado allá lejos hace tiempo. El mapa, que es lo que necesitamos en el campo de la ciencia, no es igual al territorio. Porque el territorio es tierra, como dijo Colón. Y cuando estamos hablando del territorio, no estamos hablando de teoría, de metodología ni de técnica. Cuando estamos hablando del territorio tenemos los pies en el barro. Para decirlo de otra manera, los hechos.
Y cuando decimos los hechos, quiere decir, por más que esto sea psíquico, por más que tenga fundamentos epistemológicos, por más que sea teoría, esa teoría no es más que una aproximación al territorio, que no es teoría. ¿Saben qué es? Ya lo saben. Es lo que siento adentro. Es decir, vamos por fin a llegar a nuestro objeto. Aquello que tanto cuestionamos en primer año y que nos llevó todo segundo año para obtener una respuesta, que es poner en cuestión la empatía y reemplazarla por relación empática, y que entonces el concepto de empatía se transforma en afecto. Y si ese afecto sí es posible hablar de relación afectiva, entonces ahí sí visualizamos una vía regia, un camino recto dentro de la ciencia para identificar el lugar específico que tiene la consultoría psicológica como diferente de la psicoterapia, de la psicología y los psicólogos y del psicoanálisis. Yo sé que me repito muchas veces eso, pero es necesario. Sé con qué bueyes aro. Y entonces debo decir que cuando uno dice lo que siento adentro, estamos hablando del territorio. Pero cuando quiero abordarlo, sé que no puedo ir allí, porque es lo real, imposible. Y entonces tengo que tener un mapa. ¿Y cuál es el mapa? Y el mapa son las palabras. Palabras, palabras, palabras. Y esas palabras, que es lo fenoménico, lo que sí puedo acceder, debe ser capaz de darme pistas que me reenvíe aquello que es lo que verdaderamente importa, que no son las palabras. Porque las palabras como palabras se las puede llevar el viento, pero las palabras, cuando anidan en el territorio, ahí está la carne. Carne trémula, pero carne. Ahí está el organismo, que se vuelve cuerpo. Y en consecuencia, sí, aquello que soñaba Roger de abordar la empatía, nosotros podemos hacerlo, nada más que con la tecnología correcta. Afecto. Siento adentro tiene que ver con eso. Pero por la vía no de ir a lo que siento, sino por la única vía humana que existe para tener pista de lo que siento. Y es a través de lo que, a ver, ¿no escucho? De lo que digo que siento. Eso que digo que siento es el mapa. Lo que siento es el territorio, es la carne. Y entre uno y otro el abismo. Pero que no eludo el abismo como Roger hizo. No lo eludo. Que gracias a Lacan encontramos una pista para poder dar cuenta de eso que está del otro lado del abismo sin eludirlo. Pero no al servicio de Lacan del psicoanálisis, sino al servicio de la consultoría psicológica. Y en consecuencia al servicio de la respuesta anhelada por Roger. Clínica llamamos a la forma de práctica de la consultoría psicológica, como ya lo anticipamos. Clínica sí es posible, bajo esa entrada terminológica, dar cuenta de lo que Roger decía, lo que siento adentro, lo que nosotros llamamos afecto, y que en el vínculo relacional está ligado al amor. Y que esa caracterización del amor permite adentrarnos y allí distinguir el amor tierno y el amor erótico. Y entonces viene la ciencia en nuestro auxilio ya, para que podamos encontrar el camino
que a manera de mapa permita finalmente tener pistas de esa frase un poco tosca, pero importante, que es lo que siento adentro. Engañosa, porque a primera vista pareciera ser que efectivamente es lo que siento adentro, porque es de adentro, y en segunda fase la ciencia nos plantea que eso no es posible, pero sí en cambio aquello que ocupa ese lugar, a través de lo que digo que siento, que rasguño las piedras, o lo que siento adentro. Pero como consecuencia de que somos individuos humanos que vivimos en un mundo social, que tenemos que vernosla con el peso de la herencia, y en consecuencia los afectos, como son específicamente humanos, tendrá que ver con eso anhelado de lo que siento adentro, pero en tanto un componente decididamente humano, y por lo tanto algo que pertenece al reino de lo social, que cobija, engloba y soporta lo individual. Recuerden que estas explicaciones que damos es la condición de posibilidad para que sea reconocida como disciplina y como profesión. Porque de esa manera no renuncia al anhelo rogeriano, pero tampoco cae en el pecado rogeriano de creer que uno puede, como Pancho por su casa, ir a ver lo que siento adentro. Y no darse cuenta que cuando quiero dar cuenta de lo que siento adentro, tengo que verla con lo que digo. Y si tengo que verla con lo que digo, no estoy con el territorio, sino con el mapa. Pero que está bien porque acierto, que en realidad de eso se trata. Y no me confundo para nada cuando digo lo que siento adentro. Estoy hablando, por ejemplo, de la medicina o la biología. Esto es un repaso grosero de lo que estuvimos viendo. Y son las condiciones para generar las expectativas para que el año próximo nos adentremos ya con un mapa en aquellas referencias categoriales que va a ser el punto de partida de la persona, porque lo exige Roger y la tradición y la herencia y la carrera y el grado. Pero que ya tenemos claro que la persona no sirve para convocar al sujeto. Y que al convocar al sujeto también se presentiza en sus meandros el ser. Y entonces sí, la especificidad del humano nos abre una portezuela para husmear, para indagar y para valernos de la ciencia para hacer el recorrido en la que, partiendo de la persona, allí late un sujeto y en consecuencia lo psíquico se nos presentiza sin confundirnos que pertenece a los psicólogos y su psicoterapia, como siempre. Y algo mucho más importante, que pertenece al psicoanálisis, a lo inconsciente y al deseo, como condición para entonces sí, y toleren que insista, sé con qué huellas aro, para entonces sí, lo imaginario, ya no real ni simbólico, ya no deseo inconsciente ni el amor imaginario, sino aquello que viene a situarnos de cara a lo que siento adentro, pero a partir de la mano de la ciencia, que como hemos dicho ya, se metió en nosotros, y porque se metió en nosotros alentamos el poder abordarlo y no nos confundimos con lo que ya dijimos una y mil veces, que es lo que siento adentro que no puedo acceder, porque eso pertenece al orgánico. Y esto que siento adentro solo puedo acceder porque pertenece al humano, al mundo de lo social, lo individual, lo psíquico, y eso llamamos afecto. Como ven, ya estamos hasta reiterativos.
Es decir, que ya espero que estemos cancheros. Que ya ustedes estén en condiciones de formularse la pregunta y responderse con comodidad. Para desembocar finalmente en el segundo cuatrimestre de tercer año en torno a la respuesta a la pregunta que es la consultoría psicológica, y ahí sí acceder a las experiencias que comentábamos, abordar casos clínicos, tener ateneos, y entonces ustedes ateneos a las consecuencias de ya no confundir para nada a la práctica clínica de la consultoría psicológica guay con la psicoterapia, que si reciben un juicio, una demanda, valiéndose mucho el psicoanálisis pero no confundiéndolo con él. Y entonces sí. Y entonces sí. Y entonces sí. Disculpen que me reitere. Disculpen que me repita. Pero agradezco a los que me preguntan. Porque me permite asumir el compromiso de siempre. Yo voy a explicar a cualquier tipo de duda que me planteen. Y lo que ya tienen claro y cancherean con que saben, sean humildes y toleren que me repita, siempre y cuando lo que me repite no es para repetir lo mismo, sino es para recrear esa respuesta a esa pregunta clave que una y mil veces insistimos, que no es obvia la respuesta. Porque esa respuesta nos reenvía al mapa de la clínica, que va a ser nuestro tema, obviamente, clave, que vamos a abordar a lo largo de todo tercer año. Es como si ya casi como si estuviéramos, pero no lo estamos. Estamos en ese pasillo, ese pasillo que de alguna manera relaciona segundo con tercero. Y como terceros de la práctica, el de la técnica, donde vamos a codearnos con la profesión, es muy importante que desembarquemos todos juntos. Y que ustedes no se preserven por no haciendo preguntas. No tengan temor a decir, no entiendo, no me queda claro, me pierdo. Nosotros tenemos la obligación de acompañarlos. E insistir una y mil veces. Porque lo que se viene es algo muy importante para ustedes. Porque lo que se viene es la técnica. Y la técnica implica la práctica. Y la práctica de la consultoría psicológica significa que hay sujetos sufrientes que piden ayuda y que va a ser vuestra exigencia ética ser capaces de acompañarlos en el camino que ellos tienen que recorrer. Porque si ellos recorren ese camino, se apropiarán de esas claves. Y en consecuencia, el proceso se torna eficaz. Porque la ciencia lo testimonia. Y eso es lo que se trata. Eso es lo que caracteriza. Y eso es lo que define a la profesión. Que no es más que bucear en la realidad efectiva, que es la práctica profesional, que es lo que ustedes tienen que llevar, apropiándose de esa clave a lo largo del tercer año. Allí está ya entonces el horizonte hacia donde desembocamos y nos seguimos viendo.